Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 4 del bloque 4 de la materia Taller de Litigación Oral de la Maestría en Derecho y Juicios Orales. En esta última sesión veremos técnicas para elaborar objeciones en un juicio oral acusatorio. Dentro de los objetivos específicos tenemos que ustedes, como estudiantes, al finalizar este subtema, identifiquen los fundamentos conceptuales y normativos de las objeciones en el juicio oral acusatorio, analizando las diferentes técnicas argumentativas para formular objeciones oportunas y eficaces durante el desarrollo del juicio. Aplicar criterios técnicos para elaborar objeciones válidas según las reglas del interrogatorio, contrainterrogatorio y admisibilidad probatoria. Evaluar la pertinencia, utilidad y estrategia de cada objeción dentro de la teoría del caso y diseñar intervenciones orales estratégicas que integren técnica, oportunidad, claridad y persuasión al objetar. Bien, jóvenes, dentro del sistema penal acusatorio, el juicio oral constituye el escenario central donde se desahogan las pruebas, se construye la credibilidad de los testigos y se confrontan las versiones de las partes. En ese contexto, las objeciones son herramientas procesales y estratégicas que permiten controlar la legalidad del debate, evitando la contaminación de la información, impidiendo preguntas impertinentes o ilegales y protegiendo la teoría del caso propio. El litigante que domina las técnicas de objeción no solo interrumpe preguntas indebidas, sino que incide directamente en la percepción del juez, protege el registro judicial y fortalece la estructura lógica de su caso. Por ello, conocer cómo, cuándo objetar, así como comprender el propósito específico de cada objeción, resulta indispensable para la práctica profesional en juicios orales. Las objeciones son intervenciones procesales breves, claras y oportunas, realizadas por las partes durante los interrogatorios y argumentaciones en el juicio oral, con el fin de solicitar al juez que impida, limite o corrija una pregunta, respuesta o actuación contraria a las reglas probatorias, la técnica del interrogatorio o los derechos procesales. En su esencia, una objeción es un mecanismo de control de legalidad y pertinencia, dirigido al juez, mediante el cual la parte busca mantener un debate racional y conforme a derecho. ¿Para qué sirven las objeciones? Las objeciones cumplen múltiples finalidades estratégicas y procedimentales, entre las que destacan garantizar la legalidad del debate conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en México, evitar la incorporación de información inadmisible, como por ejemplo la de tipo Hearsay, que ya vamos a ver adelante, que son los testigos de oídas, por ejemplo. Esa es la técnica Hearsay. Las especulaciones que especulamos sobre algún tema, porque no tenemos los elementos reales, ¿no? O los hechos concretos. Opiniones no permitidas, conclusiones que no son coherentes ni permisibles. Todo esto con la finalidad de proteger la credibilidad de la teoría del caso propio. También ayuda a las objeciones a limitar preguntas indebidas, como aquellas preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes o repetitivas. Preservar el debido proceso y el derecho a un juicio justo. Controlar el flujo de información ante el juez, evitando perjuicios irreparables. Asegurar que la prueba sea producida de manera clara, ordenada y racional. ¿Cuáles son los principios rectores de las objeciones, jóvenes? Bueno, antes de formular una objeción, ustedes como litigantes deben de comprender que toda objeción debe cumplir con el criterio de oportunidad. Debe de realizarse una objeción de forma inmediata, sin dejar pasar la pregunta. Brevedad. Se formula de manera sintética, una palabra o una frase. Fundamento. Señalar la regla violada, la legal, la probatoria o la técnica. Claridad. Debe ser precisa para que el juez pueda resolver de inmediato. Respeto a la dinámica del juicio. No debe de utilizarse de forma abusiva o dilatoria. ¿Okay? Bien, ahora veamos
la clasificación de objeciones comunes en el sistema acusatorio. Tenemos las objeciones por forma de la pregunta. Recordemos que hay preguntas sugestivas, compuestas o múltiples, preguntas capciosas, confusas, ambiguas, poco claras. ¿Sí? Las preguntas sugestivas son prohibidas en los interrogatorios directos, por ejemplo, ¿no? Preguntas repetitivas, impertinentes, argumentativas, basadas en hechos no establecidos, que se asume como hechos no probados. ¿Sí? Luego tenemos las objeciones por contenido de la respuesta. ¿Sí? Hay una especulación del testigo, la opinión no permitida, que es el testigo no experto, el testimonio de referencia, también conocido como hearsay, la narrativa extensa, que impide el control de la prueba, las objeciones por violación a reglas procesales, ¿sí? Aquí nosotros podemos decir objeción porque está violando el límite del contrainterrogatorio, violación al principio de contradicción, preguntas que buscan introducir pruebas inadmisibles. Ahora bien, vamos a revisar las técnicas para elaborar objeciones eficaces. La primera técnica se le conoce como la técnica de las tres palabras. Una objeción bien formulada en juicio suele sintetizarse en tres elementos. ¿Sí? Una objeción, que es el fundamento técnico legal, una breve explicación, si el juez la solicita. Un ejemplo sería objeción, pregunta sugestiva. ¿Por qué dice usted que es una pregunta sugestiva? Pregunta el juez. Porque está insinuando la respuesta del testigo, le contesta uno. Bien, técnica de la anticipación estratégica. El litigante debe prever preguntas perjudiciales y preparar objeciones posibles. Ojo con esto, esto es clave, miren. No crean que a los juicios vamos de manera improvisada. Se lleva preparado el caso, el asunto, de manera milimétrica, todo. Y hay algo que en las ciencias políticas se llama teoría de los escenarios. Miren, jóvenes, la teoría de los escenarios es que tú te plantees de manera hipotética diferentes escenarios y cómo vas a actuar y reaccionar ante esos escenarios. Esta teoría de los escenarios, aplicada a un litigio, te ayudará a prever preguntas perjudiciales y preparar objeciones posibles, lo cual te dará confianza, seguridad y seguramente podrás nulificar de manera eficaz los argumentos de la contraparte, las preguntas de las contrapartes, ¿sí? ¿Ok? Las pruebas de la contraparte incluso. Entonces, ojo, no nada más revisen por encimita el expediente, no nada más vayan creídos que como dominan los códigos, las leyes, con eso, no. Hay que ir preparado de manera milimétrica. Es importante que esto se lo graben. Cuando vamos a un juicio, no dejamos al azar ni el detalle más pequeño o insignificante que nosotros consideremos, porque ese detalle pequeño o insignificante puede dar al traste, puede perjudicarnos. Bien, bueno. Entonces, un ejemplo de técnica de la anticipación estratégica es que es la contraparte e intentar introducir rumores. Entonces, hay que preparar objeciones por GS, ¿no? Por ejemplo, es que la gente dice que ese señor es un alcohólico, ¿no? Entonces, objeción, señoría, porque es una objeción de tipo Jersey, de oídas, ¿sí? Y aquí, bueno, les explico un poquito qué es una objeción por Jersey. Es una objeción legal que se presenta contra una evidencia basada en testimonios de oídas, es decir, una declaración hecha fuera de la corte, que se intenta introducir como prueba de su veracidad. Esta objeción se basa en el principio de que dicho testimonio es poco fiable porque no está respaldado por el conocimiento directo de un testigo que pueda ser interrogado en el tribunal. Un ejemplo, otro ejemplo, es cuando un testigo dice, mi amigo me dijo que vio al acusado en la escena del crimen, ¿no? Entonces, pues no. En todo caso, que traigan al amigo, pero no a ese testigo. Ok. Técnica de control emocional.
las objeciones deben hacerse con tono sereno, postura profesional, seguridad técnica. Por ejemplo, en las películas vemos mucho que dicen, objeción, su señoría. No, 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 no. Es objeción, señoría, objeción. Objeción, señoría. O sea, tono sereno, una postura profesional, una seguridad técnica. La forma en que nosotros presentemos la objeción al juez va a influir mucho en la decisión del juez si nos admite o nos desecha esa objeción. Luego tenemos la técnica de enlace con la teoría del caso. Cada objeción debe responder a una pregunta. ¿Cómo afecta esa objeción que estoy presentando a mi teoría del caso? Si la respuesta no tiene impacto relevante, pues quizás no convenga objetar para no incomodar al juez. ¿Ok? Y se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta que si tú preparas todos los escenarios antes del juicio, antes de la audiencia, tú podrás prever si sucede una situación para objetar y tú analizas y dices, si yo objeto, si el abogado de la parte contraria o el fiscal me dice tal cosa y yo lo objeto, ¿me afecta? ¿Afecta mi teoría del caso lo que él presente? Sí. Ah, bueno, entonces objeto. No, no, lo dejo pasar. ¿Ok? Técnica de precisión. Evitar objeciones genéricas o vagas. Ejemplo incorrecto. Objeción, eso no procede. No, no, no. La forma correcta es objeción. La pregunta es compuesta porque contiene dos cuestiones distintas. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Técnica de oportunidad. La objeción debe hacerse inmediatamente antes de que el testigo responda. Si el litigante espera, la objeción puede considerarse extemporánea. Entonces, ese es un criterio también que tenemos que tener, una técnica de oportunidad. La objeción debe hacerse en el momento que se está terminando de expresar una pregunta, una respuesta, presentando una prueba, etcétera. ¿Sí? Porque si permitimos, cuando se formula una pregunta a un testigo, por ejemplo, el testigo responde, esto se considera extemporánea y además puede interpretarse de que la respuesta que dio el testigo te está afectando y tú quieres nulificarlo, ¿no? Porque te está afectando. La técnica de fundamentación normativa mínima es, sin caer en alegatos extensos, basta con señalar regla violada o principio procesal transgredido. Un ejemplo, objeción, esta respuesta es especulativa, ya que el testigo no tiene base para afirmar eso. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes son los principales exponentes autores relevantes de las objeciones, estudiosos de las objeciones? En América Latina se han nutrido de múltiples fuentes. Hay autores internacionales como Thomas Mawet, quien en su libro Trial Techniques o técnicas judiciales o de juicio va describiendo cada uno de las etapas en un juicio, cómo desarrollarlas, cómo hacerlas. Larry Posner y Roger Todd son especialistas en contrainterrogatorio y objeciones tácticas. Irving Jonger es un pionero en estándares de calidad del interrogatorio y objeciones. Y autores hispanoamericanos tenemos a Claudio Fuentes Maureira, que es un referente del sistema acusatorio en Chile, Julio Mayer, influyente en procesos penales y oralidad, Alberto Binder, que propone una base doctrinal en el nuevo proceso penal, Miguel Carbonell y Rubén Vasconcelos, unos teóricos. Bueno, Rubén Carbonell es un teórico, Miguel Carbonell es un teórico y Rubén Vasconcelos, pues en la práctica ha desarrollado análisis sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y litigación oral. En conclusión, jóvenes, de este subtema podemos decir que las objeciones constituyen un recurso indispensable para el abogado litigante en el juicio oral acusatorio. Su dominio no solo exige conocimiento técnico de las reglas probatorias, sino también habilidades comunicativas, capacidad de análisis, inteligencia emocional y una comprensión profunda de la teoría del caso. Las objeciones, cuando se elaboran con oportunidad, precisión y estrategia,
permiten controlar el debate, evitar información indebida, proteger derechos procesales y fortalecer la credibilidad ante los jueces. Por tanto, el manejo adecuado de estas técnicas es una competencia esencial en la formación del profesional del derecho en juicios orales. Bueno, no me resta más que desearle el mayor de los éxitos, no solamente en sus evaluaciones, sino en todas y cada una de sus actividades en su vida personal y profesional. Que tengan un excelente día.